Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, hermano, hermana. Hoy, jueves 5 de abril del 2018, tenemos un tiempo de devocional más. Así que vamos a estar meditando el día de hoy el libro de Hechos. Y antes de hacerlo, es importante acercarnos a Dios para pedir que el Espíritu Santo pueda hablarnos a través de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en este día que nos permites poder tener un día más, Señor, un día más de oportunidad, un día más de poder contemplar la hermosura de tu santidad a través de la adoración, a través del acercamiento a ti. Señor, un día más de poder recibir el alimento, los pastos frescos que son tu palabra, Señor, y recibir, Señor, el agua, esa agua que refresca nuestra alma, que es ese río de tu Espíritu. Señor, te pedimos que a través de tu palabra puedan infundirse en nuestro interior la fe, puede infundirse en nuestro interior, Señor, lo que tú tienes para nosotros ya reservado. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra en el capítulo 12 de Hechos. En esta ocasión lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Muy bien, dice la palabra del Señor: entonces, en aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entonces entendió lo que le había pasado y dijo: esto es verdad, Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacer. Muy bien, entonces vemos inicialmente que Herodes Agripa era el rey en ese entonces, quien estaba gobernando a los judíos, y él empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia, especialmente a quienes estaban liderando, aquellas cabezas, estamos hablando de los apóstoles, y mandó a matar a Santiago, uno de los apóstoles más cercanos al Señor Jesús. Él era hermano de Juan y recibió muerte a filo de espada, y esto fue algo de agrado al pueblo judío. Los judíos lo vieron con agrado, esos judíos de entonces lo vieron con mucho agrado, aquellos religiosos, aquella cúpula religiosa, estamos hablando de los fariseos, los saduceos, y también parte de las personas que estaban en contra de los cristianos. Y esto dice que le había sido de agrado a los judíos, de tal manera que
el rey continuó ordenando que se arrestara a más personas, y fue apresado Pedro, el cual fue encerrado, dice, justo ya en la fiesta de la Pascua, justo en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días más o menos de celebraciones, y en medio de todas esas fiestas no podían tomar una decisión sobre él, porque también estaban pensando matar a Pedro. Entonces Herodes planeaba acusarlo a Pedro precisamente delante del pueblo y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esas fechas, ya que los judíos tenían esa celebración como una fiesta solemne y una fiesta sagrada. Entonces, mientras que Pedro estaba en la cárcel, dice que los miembros de la iglesia, aquellos hermanos y hermanas, comenzaron a orar de manera intensa, oraban en todo tiempo por la vida de Pedro. Y es tanto así que la oración de Dios fue escuchada, y dice que en una noche, aún ahí en medio de su encierro en la cárcel, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados. Dice que él estaba atado con 2 cadenas. Y a pesar de eso, también habían soldados que estaban vigilando la entrada de la cárcel, estaban vigilando totalmente, y estaba en una condición prácticamente de seguridad extrema. Y esto sucedió un día antes ya de que Pedro compareciera ante Herodes Agripa para ser juzgado. ¿Y qué sucedió? Que de repente el ángel del Señor se le apareció, y fue como una luz que brilló en toda la cárcel, ahí donde estaba él, y el ángel dice que tocó a Pedro para despertarlo, y lo levantó, le dijo: levántate, date prisa. Y en ese momento dice que las cadenas fueron soltadas, se cayeron de las manos de Pedro, y el ángel dio la orden de que se vista. Le dijo: ponte el cinturón, ajustate las sandalias, y Pedro obedeció. Luego el ángel le dio la instrucción de que se cubra con un manto y le siga. Así que el ángel lo fue guiando hasta que fueron saliendo paso a paso, salieron incluso frente a los soldados, y ellos estaban despiertos haciendo la guardia, pero eran invisibles delante de los soldados. Dice que pasó el apóstol Pedro con el ángel, pero no fueron vistos, y fueron saliendo de lugar en lugar hasta que llegaron al portón de hierro, y este portón se abrió automáticamente, caminando juntos por la calle, y aún hasta donde el ángel lo llevó para conducirlo a un lugar seguro, y es ahí que el ángel desapareció. Entonces Pedro no salía de su asombro, pensaba que esto se trataba de un sueño, que se trataba de una visión, pero luego se dio cuenta de que él estaba consciente en todo ese momento que esto, lo que había acontecido, era una realidad. Entonces Dios había librado a Pedro de las manos y del juicio de Herodes Agripa, y aún de los judíos que estaban en su contra. Entonces vemos cómo Dios libra a un hombre a causa de la oración en conjunto, cómo Dios libra, cómo Dios puede contestar una oración cuando la iglesia se pone de acuerdo. Yo creo que este es el mensaje de este devocional de hoy, es de que las peticiones que tú tengas siempre tienes que presentarlas y hacerlas de conocimiento a aquellos hermanos, aquel grupo de oración de la iglesia que está orando, que está intercediendo, para que pueda tu oración recibir respuesta. Hay muchas circunstancias en las cuales podemos estar atravesando, pero si tenemos una familia en la fe, ellos van a ser para nosotros de un apoyo fuerte para poder clamar a Dios y recibir una respuesta. Entonces Pedro estaba pasando una circunstancia, ya él estaba prácticamente por ser sentenciado a muerte delante del pueblo, pero vemos cómo la oración ferviente de una iglesia logra cambiar el destino, logra cambiar
su destino. Vemos que el ángel del Señor fue enviado a socorrer al apóstol, fue socorrido y fue puesto a salvo. Esto también da un aliento en nuestra fe, que si podamos estar pasando alguna circunstancia de dificultad en nuestra vida, que no decaigamos, que nos mantengamos constantes, perseverantes en la fe, que es un elemento clave en la vida de un cristiano. Nosotros no solamente debemos pedir teniendo ya la seguridad, obviamente pedimos así, pero tenemos, como dice Jesús, nos enseñó que seamos persistentes de tal manera que podamos obtener la respuesta a la oración. El Señor nos dio ejemplos en la oración acerca de la persistencia, cuando pone el ejemplo de un hombre que va de madrugada a buscar a su amigo para tocarle la puerta y decirle que necesitaba pan y algunos elementos más para poder atender a una visita que él había recibido, pero este amigo que estaba dentro ya estaba en cama con sus hijos, estaba ahí y no estaba dispuesto a ayudarlo, pero fue tanta la perseverancia de quien tocaba la puerta de este amigo, que a causa de esa persistencia recibió la respuesta en la oración. Dice que la iglesia no se detuvo de orar día y noche, estaban constantemente en la oración pidiendo por la liberación, por la vida de Pedro. Así que yo creo que es muy conveniente de que siempre te pongas de acuerdo con alguien también para orar. ¿Sí? Dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo sobre algo, dice que el Señor va a contestar esa oración. Así que yo quiero aconsejarte eso. La unión hace la fuerza. A veces los problemas podemos llevarlos nosotros, pero si no lo compartimos con nuestros hermanos maduros en la fe, si lo quedamos callados, si no lo hablamos, no lo hacemos de conocer al pastor, va a ser muy difícil poder recibir la ayuda. Para eso el Señor puso a una familia en la fe, que es la iglesia, los cuales van a poder orar por ti, van a poder levantar un clamor juntos, de tal manera que puedas recibir la respuesta a la oración. Así que yo quiero animarte, congrega, mantén tu vida de comunión con la iglesia. Es muy importante esto, porque Dios ya lo ha establecido así. Dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Muy bien, tenemos ya la finalización de este tiempo devocional. No sin antes, me gustaría que puedas escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar para agradecer al Señor. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo en la cual hemos podido aprender acerca de la unidad que hay en la iglesia cuando se oran juntos, cuando hay un acuerdo entre dos o más hermanos sobre un asunto. Tú escuchas la oración ferviente y tú escuchas la oración persistente. Padre, que no decaiga nuestra confianza en ti, porque tú eres capaz aún de enviar a tus propios ángeles, Dios, a rescatarnos y dar cumplimiento a tu palabra, eterno Dios, en la promesa que tú das, Señor, de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, te agradecemos por este tiempo devocional, por este episodio, eterno Dios. Gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El devocional diario llega gracias a la Iglesia Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición. Muy bien, antes de despedirme, quiero animarte a seguir escuchándonos. Tienes los enlaces de contacto también debajo de este episodio, puedes encontrar los enlaces. Así que quiero animarte que perseveres, no te desanimes por nada, mantente conectado con Dios y que Dios te bendiga.